Bienvenidos de nuevo a mi canal Joker Paz Mundial. Bueno, hoy os traigo una información sobre una filtración de Wikileaks. Vamos a exponerla. Vamos allá, amigos. Los mensajes filtrados demuestran que el gobierno turco contrabandeó con el petróleo controlado por los terroristas islamistas del Estado Islámico en Irak y revelan que el ejecutivo de Erdogan trata de acabar con la libertad de prensa en su país, castigando a los medios de comunicación críticos y tratando de manipular las redes sociales. Pero, sobre todo, analizando con detenimiento los miles de correos electrónicos de Berak Albayrak, pueden extraerse informaciones cruciales para entender el origen de la guerra en Siria y para comprender las razones por las que los dirigentes de los principales países europeos se han convertido en los principales impulsores de las políticas a favor de la llegada de millones de migrantes y refugiados al viejo continente. Obviamente, hasta el estupor, los evidentes retos para la seguridad de derivados de esta llamada de bienvenida realizada a millones de personas procedentes de culturas diferentes y poco dispuestas a acatar los valores éticos y los marcos normativos de Occidente. Orígenes de la guerra de Siria. Los correos electrónicos publicados por Wikileaks explican cómo en 2012 Qatar se había empeñado en construir un gasoducto desde su territorio hasta Turquía a través de Siria, ya que los cataríes, que se encuentran entre los principales productores de gas del mundo, no querían dejar de perder la oportunidad de vender su preciada producción a Europa, siempre excesivamente dependiente de los suministros rusos. El presidente sirio Bashar al-Assad entendió rápidamente que se encontraba en una posición de fuerza y decidió subir la apuesta creando un diferente diseño geoestratégico y una fuente alternativa de combustible para el oleoducto que habría de acercarse a Europa a través de Siria. En el punto, hay que recordar que la mayoría de los países de Oriente Medio, incluyendo Siria, son musulmanes sunitas. Por el contrario, el régimen post-Hussein en Irak, diseñado por Estados Unidos, fue dominado por los musulmanes chiitas. Bashar al-Assad es un musulmán alaích, un credo también chií que los sunitas de Qatar y Arabia Saudí quisieran ver borrado de la faz de la tierra. Por este motivo, y en lugar de dar alas a un posible oleoducto Qatar-Turquía, el presidente sirio firmó un acuerdo con el gobierno chiita de Irak y otro con su vecino de Irán, la mayor nación chiita del mundo. Así nació el proyecto de oleoducto Irak y Siria. En un momento en el que la economía siria se encontraba absolutamente estancada, Assad ideó un plan de gasoducto alternativo que llevaría el gas iraquí a Irak y el resto de Europa. Este proyecto, además, complació a Vladimir Putin, ya que éste tenía firmado acuerdos de larga duración con Irán, un país con el que Rusia siempre se había mantenido cómodo a la hora de establecer precios para el gas. Además, es muy importante tener en cuenta que la única base militar de Rusia en el Mediterráneo se encuentra en la costa de Siria, lo que estratégicamente permitiría a Putin controlar un segundo gasoducto a Europa. Por ello, el oleoducto iraní hacia Siria rápidamente se convirtió en una prioridad para Moscú y, consecuentemente, Assad y los rusos comenzaron a moverse para paralizar el proyecto del gasoducto de Qatar y para promover el plan iraní. Pero en el camino, Bashar al-Assad se había ganado unos enemigos muy poderosos. Un correo fechado en el mes de octubre de 2015 que, según Wikileaks, fue hallado en el ordenador personal del ministro de Energía turco, explica cómo la decisión de Assad indignó a las monarquías sunitas de Arabia Saudí y Qatar que, gracias a sus compras masivas de armamento norteamericano y británico,
se jactaban de tener las potencias occidentales en un puño. ¿Para qué lucharán por ellas? Por este motivo, según Steinmeier, el presidente Obama y el primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, no tardaron en programar ataques aéreos contra Siria en un esfuerzo por derrocar a Assad. Pero a finales de agosto de 2013, el Parlamento británico votó en contra de esta acción, lo que a su vez ejerció una fuerte presión sobre el presidente estadounidense, quien calculó que el Congreso de Washington seguiría el ejemplo de Londres y bloquearía cualquier ataque contra Siria. Paralelamente, Rusia incrementó la apuesta moviendo sus barcos de guerra al Mediterráneo, listos para defender a Siria. Los principales amigos de Arabia, Estados Unidos y Gran Bretaña, retrocedían, y fue en ese momento cuando el rey de Saudí resolvió resolver solo el problema de Siria. Tal y como se recoge en los correos electrónicos de Berat Albayrak, ministro turco de Energía y yerno de Tayyip Erdogan, publicados por Wikileaks, el primer paso que dieron Arabia Saudí y Qatar fue incrementar su apoyo económico a la hermandad musulmana, que pretendía imponer el control sunita en todos los países de Oriente Medio. Los saudíes persuadieron a los Estados Unidos para que apoyaran esta política y los grandes medios de comunicación occidentales se sumaron a esta causa al encuadrar las acciones totalitarias de los hermanos musulmanes bajo el benevolente paraguas de las primaveras árabes. Por otro lado, Arabia Saudí también tomó otra decisión trascendental: abaratar el precio de su petróleo, lo que provocaba una grave pérdida de competitividad al petróleo ruso. Impedía a Irak, beneficiada por el reciente levantamiento del embargo, y reestructurar su industria del crudo. Paralizaba la producción del fracking en Estados Unidos. De este modo, los saudíes castigaban a todos los implicados en el apoyo de Assad en el gobierno sirio. Lo que ya se conoce como el Berak Box, la más importante filtración de correos electrónicos de un alto cargo del gobierno turco que ha tenido lugar hasta la fecha, también explica cómo Qatar y Arabia Saudí han sido claves en el fomento y la financiación de grupos terroristas musulmanes sunitas en Irak y Siria, incluyendo, por supuesto, el autodenominado Estado Islámico. Los documentos exponen cómo el Estado Islámico ha sido ampliamente financiado por donantes de Arabia Saudí y Qatar, pero no controlados por ellos. De hecho, los líderes de estados islámicos en sus diferentes ramas buscan ingresos que les permitan avanzar por delante de los líderes de las ramas rivales y obtener independencia política de Arabia Saudí. En el norte de Irak, por ejemplo, manejan las refinerías de petróleo que toman para obtener ganancias. Pero, por el contrario, en Libia destruyen las refinerías como si fueran una ofensa hacia Dios. La rama libia en el Estado Islámico prefiere el dinero fácil de contrabando de personas, ya que las rutas de tráfico de personas establecidas también les sirven para proyectar combatientes a todo el mundo. La estrategia es clara. El Estado Islámico provoca el caos en Siria, genera una grave crisis humanitaria para que los refugiados huyan, y el propio Estado Islámico, generalmente a través de Libia, ofrece a estos refugiados, entre los que introduce a sus terroristas, una ruta hacia Europa. Para completar el cuadro, y según se revela en un correo electrónico en poder de Berak Albayrak, que incluye un análisis realizado por la web oppriv.net, no es una coincidencia que esté en este punto. Alemania, de repente, decidiera ofrecer recompensas de bienestar muy generosas a cualquier inmigrante ilegal que pudiera llegar, a través del Mediterráneo, desde la costa de Libia a las islas italianas. Alemania necesita mano de obra de trabajadores huéspedes de los países más pobres para mantener sus productos competitivos. El analista de allpress.net
que envía su trabajo al ministro de Energía turco ironiza, además señalando que la capacidad en Alemania para seguir exportando con una economía de altos salarios es aclamada por el gobierno germano como un homenaje al sistema educativo alemán. Pero en realidad, entre los bastidores, el gobierno alemán sabe muy bien que su economía de salarios bajos de altos rendimientos es un tributo al sistema educativo turco. El gobierno alemán ha permitido la migración sin restricciones desde Turquía desde los primeros años 80 del pasado siglo. Las ambiciones de salarios bajos de los obreros turcos emigrantes socavaban las facultades de negocio de los sindicatos alemanes. Los trabajadores alemanes tenían que mantener sus demandas salariales bajas para evitar que sus trabajos fueran entregados a la mano de obra no calificada turca. Pero el mal resumir económico de Turquía en los últimos años ha hecho que el flujo de la mano de obra barata hacia Alemania se secara. Y por ello, el ejecutivo de Angela Merkel trabaja insistentemente para que millones de inmigrantes lleguen al país a ocupar puestos de trabajo de sueldos bajos con los que ayudar a solventar las presiones inflacionarias. Bueno, hasta aquí esta información sobre Wikileaks y sus correos electrónicos tan polémicos. Quería exponer esto hoy. Bueno, y como siempre os digo, muchísimas gracias a todos por estar ahí. No olvidaros suscribiros a mi canal, darle un me gusta y compartir esta información. Muchísimas gracias, amigos. Hasta el próximo vídeo.